de participantes, precisamente para tener un poquito más de interacción, pero debido al gran interés que ustedes tuvieron, cambiamos un poquito la dinámica del curso y por supuesto también agradecemos bastante pues el interés que ustedes tuvieron, ¿no? Entonces, para darles un contexto general de quiénes son, ahora sí que ustedes, pues bueno, aquí aparece como que el listado de instituciones donde son procedentes la mayoría de ustedes. Entonces tenemos desde el colegio posgrado en sus diferentes sedes, tanto Puebla, Córdoba, Veracruz, de la UNAM tenemos gente de la UB, del Tecnológico Nacional de México, de diferentes sedes, de CEBETA, Secretaría de Educación de Veracruz, de asociaciones no gubernamentales como ACIDER, la propia UNAM, como les mencionaba, perdón, Universidad Pedagógica Nacional. Por ahí también hasta el corte que hice a las 4 de la tarde, no todos habían contestado el curso, pero de la Universidad Veracruzana tenemos de la maestría en enfermería, tenemos de Facultad de Ciencias Agrícolas, tenemos de Facultad de Nutrición y tenemos algunos institutos de la misma universidad. Igual por ahí también nos había contactado y creo que está inscrito también algunos compañeros de Colombia y de otras sedes del país que si no aparecen aquí fue debido al corte que hace un momento les mencionaba. Pero eso para nosotros es un aliciente interesante porque pues vemos que hay bastante interés en cuanto al tema, ¿no? En cuanto al grado académico, la gran mayoría tienen grado de maestría, de ahí le sigue un porcentaje de doctorado y finalmente un pequeño porcentaje de licenciatura. Voy a hacer una acotación, cabe mencionar que si bien hay estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, los que están de licenciatura prácticamente o son egresados de licenciatura ya o están en la etapa final de elaboración de su trabajo de tesis, entonces básicamente todos los que estamos aquí estamos involucrados de alguna forma en algún trabajo académico o de investigación. Y bueno, eso me lleva a lo siguiente, de todo este contexto de grado académico, pues la labor que desempeñan se ve de la siguiente manera. Entonces, la gran parte son estudiantes, ya sea de licenciatura, maestría y doctorado. Le sigue un porcentaje que son profesores, otro porcentaje mucho menor, que es profesora investigadora o profesor investigador en su caso, de ahí investigador investigadora y un porcentaje también sumamente interesante de profesionistas que trabajan fuera quizás del sector académico o que ya egresaron de alguna institución y que les pareció interesante también el tema y para eso, perdón, es para nosotros sumamente importante también. Sistematizamos todo lo que mandaron y surge esta síntesis, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus intereses académicos de trabajo de investigación? Una de las partes es la docencia, quienes están en el ámbito académico y somos o son profesores, pues bueno, una de ellas es facilitar herramientas de investigación a las y los estudiantes, ¿no? Otro grueso de quienes participan, bueno, sus intereses están en mejorar capacidades en la redacción de proyectos de investigación, en tener herramientas para analizar textos académicos e informativos sobre temáticas de interés y obviamente ese es un acierto sumamente importante lo que vamos a realizar. Realizar análisis bibliométricos, yo diría que vamos a cumplir esa palomita y vamos a llegar más allá también del análisis bibliométrico y que creo que también es un tema sumamente importante. Finalmente, desarrollar análisis de datos cualitativos e interpretación de los mismos, que también con bastante congruencia les comento, es algo que vamos precisamente a trabajar. Luego les pedimos una breve descripción de lo que están realizando y se sistematizó de la siguiente manera. Entonces, hay gente que está realizando proyectos sociales, docencia a nivel medio superior, superior y posgrado, quienes están en un proyecto de investigación, quienes realizan apoyo técnico, alguna actividad productiva, inclusive una revisión de literatura, elaboración de un proyecto de investigación, trabajo de campo y una tesis. Lo más importante que encontramos en toda esta información que ustedes nos enviaron es que están tratando de entrelazar todo esto que ustedes realizan con lo que nosotros les vamos a presentar y eso nos parece sumamente importante, ¿no? Para hacer la acotación. Y finalmente les preguntamos entre una escala entre si conocían y manejaban un poco el software en vivo, si en algún momento lo habían utilizado y cuando si lo habían utilizado ya de una manera
excelente, tenemos estos resultados, ¿no? Entonces, la gran parte, pues dice que conoce poco y si lo conoce, el manejo en relación con el software es deficiente. Y bueno, eso nos da un indicador importante que pues tenemos que cumplir esa pequeña competencia para con ustedes y pues tratar de apoyarles con esta inquietud que tienen al respecto. Entonces, eso es en relación con quiénes son ustedes. Una disculpa por no abrirles el micrófono a todos, porque somos bastantes, pero ojalá en el proceso de diálogo, en el curso, pues bueno, podamos ir conociéndoles y participando y dialogando entre nosotros, y pues para lograr construir todo eso, ¿no? Doctor, no sé si quiere hacer una acotación aquí con lo que presenté. Usted me indica. Adelante. Perfecto. Bueno. Antes de pasar, ahora sí que la descripción del curso, quiero mencionarles el siguiente. Primero, por ahí me comenta, bueno, Gaby ya lo comentó por ahí, pero por favor, en el chat está el enlace para asistencia. Por favor, pueden ahora sí que llenarlo para que tengan el llenado de esa parte, ¿no? Segundo, bueno, aunque inicialmente el curso decía de 5 a 8, que eran 3 horas cada sesión, por experiencia y obviamente considerando que es tedioso estar conectados un tiempo considerable, bueno, en realidad sería más o menos entre hora y hora y media lo que estaríamos trabajando por esta sesión, ¿no? Y obviamente lo que está dicho en el cartel y tal y como se menciona, todo cubre las 40 horas planeadas inicialmente, eso no hay ningún problema, ¿no? Bueno, cualquier cuestión que quieran comentar durante el proceso, con todo gusto yo voy a estar al pendiente, pueden levantar una reacción aquí en el chat para que ahora sí que no hablemos todos al mismo tiempo, y siéntanse en la libertad de interrumpirnos cuando consideren necesario para retroalimentar lo que vayamos comentando al respecto. Bueno, habiendo dicho eso, paso ahora sí a la parte de lo del curso, y ok. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven la imagen? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, miren, este es el cartel que ustedes vieron, en el cual se inscribieron. Y voy a platicarles un poquito del contenido, ¿no? Para ver qué sí va a abordar el curso y qué no va a abordar el curso, por supuesto, también para que dejarlo desde aquí, del inicio, en claro, ¿no? El título, bueno, análisis de información textual con el software en vivo, un acercamiento a la construcción del problema de investigación. Y esto responde a una primera inquietud que muchos tuvieron, ¿no? Si bien todo esto está orientado hacia una revisión bibliográfica o de bibliometría, el curso se propone llegar más allá. Y se propone en términos de un poquito ya la experiencia que hemos tenido nosotros en usar precisamente el software, y también esa coyuntura que hemos generado entre el potencial del software y también obviamente la parte de diseño de la investigación. Y entonces por eso dice un acercamiento a la construcción del problema de investigación. ¿Por qué una construcción de problema de investigación? Y ahorita el doctor Felipe lo va a ahondar un poquito más a detalle. Pues bueno, generalmente en todo proceso académico, de investigación, de trabajo, pues necesitamos tener una revisión, ¿no? Un acercamiento a lo que se está haciendo en la actualidad del tema que nos interesa. Entonces, para nosotros ese es un elemento sumamente importante inicial que nos va a ayudar precisamente, que la herramienta del software nos va a ayudar precisamente a construir esta parte que nosotros denominamos como construcción del programa de investigación. Y aquí el doctor Felipe nos va a hacer precisamente un ir y venir en términos de lo que ya hacemos, o que se le conoce generalmente como problema social, y cuál es la distinción que nosotros hacemos con el problema de investigación. Que al final eso nos va a llevar a una búsqueda de información bibliográfica, y también aquí vamos nosotros a hacer mucho hincapié en las implicaciones que deben de considerarse para realizar una búsqueda bibliográfica de información. Y esto también lo vamos a ir abordando en las sesiones, vamos a ir platicando algunas implicaciones, aciertos, desaciertos, por qué hacer una búsqueda bibliográfica de la manera correcta, mejor posible, ¿no? Luego,
pasaríamos ya a la parte del análisis de contenido textual. Tenemos que situarnos en que no hablamos necesariamente de una bibliometría cuando nos referimos al software en vivo, sino que vamos un poquito más allá de eso, y para eso tenemos que tener las nociones generales en términos conceptuales de lo que se denomina contenido textual o análisis de contenido textual, y que va a ser otro de los temas que vamos a abordar. Una vez que hayamos abordado todo eso, vamos a una construcción de categorías de análisis y códigos. Eso en la práctica quiere decir que para analizar nuestra base de datos, para analizar la información textual que tengamos, y aquí hago una acotación, puede ser esta información bibliográfica, puede ser información de campo, que es otra de las inquietudes que muchos traían, que aunque este curso en sí no trata de analizar información obtenida en campo, pero sí sigue la misma lógica de análisis de información, entonces por supuesto también que lo vamos a abordar. Entonces esta construcción de categorías no tiene que ver más que con otra cosa de los ojos o los lentes con los que vamos a analizar la información que nosotros tenemos. Y por supuesto aquí, aunque pareciera muy sencillo, vamos a hablarles también de algunas implicaciones pues, que deben considerarse para realizar todo eso. Y bueno, habiendo tenido todo este bagaje introductorio que nos va a llevar las primeras 3 sesiones, pues ya entraríamos a la cuestión práctica, ¿no? A la introducción al software en vivo, a conocerlo, a ver cómo entrelazamos entonces la parte teórica de construcción de categorías de análisis y cómo la migramos, en este caso, al uso del software, ¿no? Y luego para posteriormente entrarle, ¿no?, al análisis de información propio y por supuesto a la presentación de resultados y a la elaboración precisamente de informes, ¿no? Pensamos en que un producto del curso, aunque no terminado quizás en las sesiones planteadas, pero sí que usted se lleve la espinita de que un producto del curso puede ser obtener o generar algún producto de investigación, ya sea un reporte de trabajo, un artículo científico, un ensayo, dependiendo del interés propio de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, hasta aquí hago el corte de lo que en grandes rasgos va a abordar, perdón, el curso, y sí quisiera en lo personal, y lo platicamos con el doctor Felipe, que en este momento abrir un espacio de preguntas en relación con lo que les acabo de comentar, y pues nos agradaría bastante escuchar sus inquietudes. Mario. Sí, sí, cierto. Es que como te fuiste, si no, que no sé. Repíteles otra vez la instrucción. Ok, ¿alguna duda que tengan al respecto con lo que acabo de platicarles? Por favor, siéntanse en la libertad y nos agradaría que lo hicieran, por favor. Mario, en el chat hay unas dudas. Me dice Victoria Estefanía, es decir, una parte de la sesión será teórica y utilizaremos el otro tiempo para cubrir el ejercicio. Sí, de hecho las primeras 3 sesiones serían, o sea, ahora sí que teórico-prácticas, ambas, porque también obviamente cuando hablamos de la búsqueda de información bibliográfica, habría que entrarle también a abordar esta parte ustedes, y entonces va a ser un entrelazamiento en sí. A partir ya de la tercera sesión, ya les daremos instrucciones precisas ya en específico con el software, ¿no? Entonces, esa sería más que nada la lógica con la que trabajaremos. Y bueno, perdón, y decíamos de un producto, bueno, esto va a depender ya de la inquietud propia de cada uno de ustedes. La idea de nosotros, pues, es dejar las herramientas lo más cercanas posible para que ustedes puedan culminar algún tipo de trabajo como los que les mencioné. Esa es la indicación. No sé si te contestamos, Victoria. Bueno, ¿alguien más, por favor, que quiera hacer alguna colación? Ok, bueno,
Nancy, sí, de hecho el programa, obviamente, bueno, primero voy a hacer una acotación, nosotros no vendemos, así que el programa, hay programas parecidos, pero bueno, es el que sabemos usar. Entonces, efectivamente, como es un programa que tiene licencia, nos da un periodo de prueba de 15 días, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ya en el momento que se necesita, le vamos a dar las indicaciones de descarga para que podamos trabajar las 2 semanas restantes del curso y que nos sirva para lo que lo necesitamos, ¿no? Ya más adelante, si a alguien le interesara, vuelvo a repetir, nosotros no lo vendemos, pero bueno, ahí está en la página del en vivo, del software, quien quiera adquirirlo y le resulte relevante para sus quehaceres, pues podrá acceder a él, ¿no? ¿Alguien más que tenga alguna duda, comentario, por favor? Ok, bueno, si no hay dudas, entonces, doctor Felipe, Sí. ahora sí que lo dejo, ¿no? Ok, sí, muchas gracias, Mario. Bueno, miren, aquí... Perdón, doctor. Pregunta por aquí, ¿por qué se eligió este programa? Hay otro parecido, el más parecido, digamos, Atlas TI, Sí. ¿no? Está el Atlas TI. Nosotros hemos trabajado, bueno, yo en lo personal, conozco ambos y las herramientas que tiene en vivo se me hacen con mucho más potencial que las de Atlas TI. Esa básicamente sería la razón por la que utilizamos en vivo, ¿no? No sé qué tanto pueda variar entre lo que cueste Atlas TI y en vivo, pero vuelvo a repetir, en el caso de en vivo se me hace una herramienta sumamente importante. Y además no es Gracias. tan caro. Ya si se Y trata sí, de comprar, no es tan caro. sí, es una versión, hay una versión incluso de estudiante que cuesta alrededor de 1,800 pesos por todo un año. Y a veces se No sé compra si para eso contestó, Bruno. casi igual. Ok. Ok, perfecto. Bueno, ahora sí lo dejo, ya no le quito su espacio. Ok, gracias, Mario. Bueno, jóvenes, miren, aquí vamos a plantear alguna razón o otras razones por hacer este taller de búsqueda y análisis de información en ese sentido. Generalmente, como estamos en el ambiente académico, que estamos pues en formación o ya somos investigadores en ese sentido, y lo que se nos plantea generalmente, voy a hablar más desde el marco de investigador en formación, a veces tenemos pues nuestra propia carga disciplinar, nuestra perspectiva, o el mismo contexto nos está determinando un problema social, ¿no? Tenemos un problema social, en ese sentido que puede ser que está visible, que está dialogado políticamente, pero sin embargo, y nosotros a veces nos enganchamos con esta parte, sea por nuestro propio interés o bagaje personal o institucional. Y entonces decimos, nosotros vamos a hacer una investigación en estos tópicos, en este fenómeno, en esta parte de la realidad, ¿no? Y llámese alguna cuestión, voy a citar algo como pobreza, marginación, migración, por decir algunos problemas sociales, pero sin embargo, nosotros creemos que ese ya sería nuestro objeto de estudio, que es esa temática, ya sería nuestro problema de investigación, ¿no? Sin embargo, que quede claro que eso básicamente no es el problema de investigación. El problema de investigación va más allá que un problema empírico, un problema social, quizás visible, quizás muy evidente,
en algún territorio o en la globalidad, ¿no? En cualquiera de estos, desde lo local o hasta lo global. Y entonces, ¿cómo pasamos nosotros a hacer esta inquietud o esta identificación de un objeto de estudio, esta investigación de que un problema, un objeto de estudio, como uno de estos ejes, esos problemas sociales pasen a determinarse como un problema de investigación? Pues básicamente hay que preguntarle, ojo con esto, hay que preguntarle a la humanidad. Otra vez, hay que preguntarle a la humanidad qué se sabe al respecto. ¿Qué se sabe al respecto de este problema social? ¿Y qué se sabe al respecto en todo el contexto o todas las aristas posibles? Y eso, entonces, nos da la herramienta, una de las formas es para irnos acercando a dibujar determinar ese objeto de estudio, esa inquietud personal, eso visible como problema social. Hay que preguntarse en la humanidad qué se sabe al respecto. Y entonces no es qué sé yo al respecto de este problema, sino qué sabe la humanidad al respecto. Y entonces la vía para preguntarle a la humanidad qué sabe al respecto es preguntarle de todo lo que está, al menos lo que existe escrito, documental, en texto. Y en texto, pues, preferentemente, no excluimos del total, sino ya sería otro trabajo o también otro trabajo específico complementario a lo no solamente científico. Pero por el momento vamos a hablar de la humanidad desde la perspectiva científica. ¿Qué sabe la humanidad sobre este problema social? Y una de las vías entonces es la búsqueda de información científica. Y entonces es ahí en donde vamos a trabajar nosotros, hacer una búsqueda científica, y entonces de esto se trata el curso. Ya que hagamos esa búsqueda, el análisis, la sistematización y el análisis y la síntesis de esto. Y entonces cuando nosotros hacemos ese análisis crítico y síntesis crítico, nosotros podríamos entonces no tener solamente una revisión bibliográfica cualquiera, sino podríamos plantearnos, además de una revisión bibliográfica, si hacemos un análisis de lo que han escrito y hacemos una visión crítica, podríamos llevar hasta la revisión bibliográfica hasta un estado del arte. ¿Sí? ¿Qué es lo que se dice la humanidad al respecto? ¿Qué se sabe? Y cuando nosotros decimos qué se sabe, posiblemente entonces estamos ya dibujando más o menos un bosquejo de lo que no se sabe. Ojo con eso, de lo que no se sabe. Y en este momento, cuando nosotros decimos lo que se sabe, tenemos claridad, y entonces podemos hacer otra vez como ir dibujando más o menos lo que no se sabe. Y sobre todo, ahora sí, si tenemos un problema social global o tenemos un problema social muy local, territorial, entonces esta búsqueda la contrastamos con este problema local. ¿Y qué sucede? Estamos nosotros visualizando, tenemos varias aristas aquí. Una es visualizar lo que se sabe la humanidad sobre este problema social, pero a lo mejor a nivel local tenemos ciertas particularidades que es un filón importante para la investigación, porque no se ha investigado en la humanidad, no se ha investigado al respecto de este problema social con ciertas particularidades locales, pero que se necesita generar conocimiento para la humanidad al respecto, ¿sí? Ese sería. Y entonces el pretexto aquí local es eso, un pretexto empírico, pero sigue siendo entonces aquí un problema social, llámese local o global. Y acá es que se sabe, cuando juntamos
hacemos sinapsis entre lo que se sabe la humanidad y el problema social, llámese local o llámese global o en un algo meso, entonces nosotros podemos estar dibujando ya ahora sí de lo que se sabe, lo que no se sabe y los grandes vacíos del conocimiento, y entonces acotamos ese problema social en algo, una pregunta puede ser, una pregunta de investigación, y ahora sí tenemos el objeto de investigación. Cuando nosotros realmente tenemos un planteamiento, una duda, una pregunta de investigación bastante focalizada, bastante identificada, pero pasamos por una revisión de lo que se sabe de la humanidad. Hasta entonces se traslada nuestra inquietud, el problema social de que nos ubicamos, nuestro objeto de estudio, ahora convertirlo a una pregunta de investigación y a un objeto de investigación. Ojo con eso. En ese telón puede ser cuando nosotros de alguna forma estamos iniciando en este proceso de este quehacer de investigación. Es común, sobre todo en los estudiantes de pregrado y los estudiantes también de algún grado en formación, es común escuchar en los planteamientos de investigación en sus proyectos, es que no se sabe esto, ¿no? No se sabe algo, ¿no? Nosotros decimos, me interesa porque no se sabe. Ojo con eso, cuando decimos no se sabe es algo bastante fuerte, porque la pregunta aquí a veces es decir, ¿no lo sabes tú o no lo sabe la humanidad? La diferencia entre lo que uno no sabe y lo que no sabe la humanidad es muy distante. Aquí hay que tener una certeza. La investigación científica es sobre lo que no sabe la humanidad, no lo que es ignorancia personal. Y la diferencia es que hay que preguntarle al mundo sobre este problema, ¿qué se sabe? Y para hacer eso, entonces habrá que hacer una búsqueda, un acopio, un análisis de la información y generar finalmente una síntesis de esa información. Y estos elementos son los que se van a abordar en este taller, ¿sí? Cómo nosotros, como un quehacer para pasar de un problema social a un problema de investigación a través de preguntarle a la humanidad qué se sabe al respecto, compilar, analizar y sintetizar. Y ahora sí, esa síntesis, el producto final, será una pregunta de investigación pertinente en este sentido. Y básicamente para esto básicamente va a ser el hilo conductor del taller, y esto mismo lo podríamos utilizar para hacer, pues básicamente, no nada más una revisión bibliográfica, un marco teórico o un estado del arte de un tópico en especial. Y esto, pues hay ese abanico de posibilidades que ustedes podrían hacer con este ejercicio al final de este taller. Entonces, básicamente, y esto en la tesitura otra vez, de hacer, por el momento, nos vamos a guiar el trabajo como bien dijo Mario, de hacer una investigación documental. No exime de que este mismo herramienta se pueda utilizar para la gente que ya está trabajando en campo y hacer análisis de discursos, análisis de texto y generar ya de su propia investigación en campo. Va a ser muy fácil trasladar este proceso a este otro proceso y ojalá y les sirva, pero por el momento en el taller nos vamos a ubicar en el primero, en este de análisis de información documental. Entonces va a ser, yo les digo, es la investigación de la investigación. Este es el inicio de la mayoría de las investigaciones. En ese sentido, igual no exime que lo podamos utilizar para ya los que tienen textos de campo. Entonces, básicamente, eso sería lo que un poquito el marco, el pretexto de utilizar entonces esta herramienta para hacer el análisis de esta información desde una perspectiva de análisis
crítico, pero una sistematización en ese sentido para llegar a esa síntesis. Pues, ¿alguna pregunta hasta aquí, por favor? Somos 28. Si no hay muchas preguntas, si alzan la mano, algunas preguntas, sería interesante escucharlos, ¿no? También, no nada más leerlo. Pues si alguien... Ok, gracias. Bien, Ángel. Bien, tu dirección. Ajá, la mano aquí, Pablo. Ricaño. Elena. Buenas tardes. Adelante, Elena. Para la búsqueda de la información, ¿se va a utilizar algún gestor bibliográfico? Mario, te la dejo. Sí, de hecho ahora sí que la siguiente parte de esta pequeña sesión es platicarles en relación con eso, Elena. Ok, gracias. Sí, de hecho, fíjense interesante esta pregunta. Se va a usar un motor de búsqueda y aquí es lo interesante, porque a veces confundimos dos cosas, ¿eh? Si nosotros nos metemos a este buscador y ya ven que ahora nos dan todo hasta de ese tópico, cuántas publicaciones hay por año y cuántas, entonces nos da una cuantificación de esa búsqueda, de esa palabra clave, nos da una cuantificación de qué tan prolífico o no está ese tópico de investigación, ¿sí? Y a veces confundimos esta parte que nos cuantifica y decimos, ya hicimos una revisión, y entonces este tópico o este tema, esta palabra clave, apareció, vamos a hablar de la resiliencia, apareció hace 30 años, y en la resiliencia en agricultura, pues se ha intensificado en las últimas décadas, porque aquí está la gráfica, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué? Esa es una parte decimos, de bibliometría. Pero eso, no hicimos ningún análisis de texto. Ojo con eso. Si ustedes se dan cuenta, estos motores de búsqueda nos da la bibliometría, pero no nos está diciendo sobre algo analítico al respecto de esa información. Aquí la idea del análisis de texto va a ir mucho más allá de una simple bibliometría genérica de frecuencia de aparición de investigaciones sobre este tópico. Entonces, sería el análisis de los textos realmente para generar de esta investigación documental un nuevo aporte, un nuevo conocimiento. Y para eso tendríamos no nada más que hacer la bibliometría, sino hacer el análisis de texto. Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, Mario, creo que ya no hay manitas levantadas ni tampoco en el texto, ¿verdad? ¿O sí? No, creo que no. Bueno. Okay. Entonces, Daniela, por ahí levantó. ¿Sí, Daniela? Sí, yo tengo una pregunta nada más yo creo que va a ser algo que se va a ir contestando o respondiendo más adelante, pero yo nada menos yo en vivo, pero tengo muchas dudas porque no lo había usado antes. Y yo recuerdo en Atlas.ti, más o menos tampoco tengo mucha experiencia en Atlas.ti, pero en Atlas.ti podías hacer como búsquedas rápidas de una palabra clave, como mencionan, pero en los archivos o textos que uno mismo va subiendo al software y quiere saber, por ejemplo, en análisis del discurso, o más bien análisis cualitativo, ver qué tanto se repite o cuáles son las palabras, a lo mejor incluso se pueden hacer de manera rápida y automática la búsqueda de las palabras más significativas, pero quitando
los pronombres, porque la, le, él, los aparecen más, pero no son importantes. Entonces, no sé cómo hacerla para programarlo, quitando eso, sí, que se haga de manera automática. Esa es una. Y la otra es que uno seleccione la palabra que quiere buscar y le diga al programa que la busque y que de manera rápida te diga pues cuáles son, Sí, o dónde están, o qué tanto se presentan. Ajá. muy bien, Daniela. Mira, fíjate, Mario, no sé si puedes poner la portada o Cartel. algo así. No seas malito. Sí, Sí, para dar claro. contexto a la pregunta de Daniela. Fíjate, Daniela, es común que nosotros digamos, con este planteamiento y esta duda, dale un zoom por ahí a la nube de palabras, ¿sí? Es común que nosotros digamos, hicimos un análisis cualitativo. Fíjense, pues esto es para hacer un análisis cualitativo. Y ojo con eso. Fíjate, esta nube de palabras, que pareciera lo de un árbol, es, como dice Daniela, o bien te lo da el Atlas o otro software ya hay, otro software, o este mismo en vivo. Y ahí tenemos una serie de documentos, y de esos documentos que tenemos, nosotros le decimos cuál es la frecuencia de las palabras, ¿no? ¿Cuál es la más frecuente? ¿Qué nos dice aquí que la más frecuente? Pues básicamente fue producción, resultados y desarrollo, ¿no? Interesante. ¿Y qué creen? Cuando nosotros decimos la más frecuente, quiere decir, y nosotros decimos, hicimos un análisis cualitativo. ¿Qué creen? Pues ahí estamos en un error, desde mi perspectiva. Aquí no estamos haciendo un análisis cualitativo. Lo único que estamos haciendo es un análisis cuantitativo, ¿sí? Que nos está diciendo que la palabra más frecuente es producción. Interesante, pero es un análisis cuantitativo. Lo que nosotros tratamos de hacer, esto es, claro que es muy importante, nos da bastante luz, porque producción está asociada con resultado, con desarrollo, con aplicación, con crecimiento, sí, tiene alguna relación porque son las otras más frecuentes. Ahora habría que buscar esto, qué tan esa relación, cómo se está dando. Por ejemplo, ¿qué pasa si de todos estos documentos que están aquí, yo quisiera decir que eran, creo que como 100 documentos, y todos decían producción? Y a lo mejor podría decir que para hacer desde una perspectiva nueva de desarrollo, se había visto como crecimiento y económico, y resultados de la producción. Sin embargo, para ver un desarrollo sustentable, entonces tendría que verse más. ¿Sí se dan cuenta ahora? ¿Qué quiere decir? Que una cosa es la frecuencia y otra cosa es lo que se dice dentro del texto, en el contexto de todos esos documentos. Y ojo con eso, eso es lo fino que hay que hacer, no nada más la cuantificación de las palabras. Da una primera luz a esta aproximación cuantitativa de este árbol de palabras, ¿no? Pero no nos está diciendo, no es un análisis cualitativo, es un análisis cuantitativo. Ojo con eso. Y entonces queremos pasar más allá del análisis cuantitativo. Entonces, sí, Daniela, aún con lo que tú dices, que le quitamos ahí los pronombres y le quitamos las palabras cortas para que nos dé la frecuencia más de palabras, lo que hay que ver cómo están relacionadas esos conceptos en sí, cuál es el sentido de la relación intratexto Sí. y pues entre textos, ¿no? Y ese es el análisis cualitativo. No solamente quedarnos en el análisis cuantitativo. Básicamente, Entonces, ¿sí? nada más también para saber la factibilidad de que se puedan hacer clusters o conglomerados de palabras o textualizar y después relacionar.
un clúster con otro y ver qué tanto se relacionan, ¿no? Sí, hay unas nuevas gráficas que Atlas en vivo está dando para ver esa relación, ¿no? De categorías. Ya más adelante Mario les va a platicar cómo hacemos operativo este concepto de categorías, ¿no? En ese sentido, pero básicamente es eso, ¿no? Entonces lo que hay que mirar es que nuestra intención es ir más allá que una bibliometría y que un análisis simplemente de qué tan frecuente es una palabra, que lo que queremos, vamos a pasar como andamiaje, como proceso inicial, pero lo que queremos es ir más allá, aplicar un análisis de contenido, un análisis crítico al respecto para poder construir más allá que una simple bibliometría, que un análisis cuantitativo, no quedarnos en el análisis cuantitativo. Sí, sí, Daniela, entonces, básicamente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Igual, Mario, si quieres abordar cuando gustes algo, me dices, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ok, pues, ¿listo, Mario? Ok, perfecto. Gracias, doctor. Ok. Pues bueno, miren, ya para otra media hora vamos ahora sí que a trabajar más. Y esto que les voy a platicar ahorita, obviamente es totalmente congruente y relacionado con lo que el doctor Felipe comentaba, ¿no? Retroalimentemos al punto en que para construir esta idea del problema de investigación, el acercamiento más, o lo que tenemos que hacer, perdón, más cercano es una revisión de literatura, una búsqueda de información. Entonces, si ya todos estamos en sintonía, que hay que realizar esa búsqueda de información, entonces ahora voy a hablarles de manera general de algunas implicaciones pues, que deben de considerarse al realizar esta, ¿no? Yo sé que obviamente muchos tienen mucha experiencia, ya han realizado todo esto, pero esto que les voy a platicar está más enfocado ya en específico a lo del uso del software. Aquí vamos a hacer como que un entrelazamiento entre lo teórico y lo práctico, porque ya ahorita el doctor Felipe les platicó una parte teórica, conceptual, ahorita esta parte es un poquito más práctica, la siguiente es mañana, perdón, retroalimentaremos ya en específico con todo lo relacionado con análisis de contenido y cuestiones conceptuales, pero ahorita vamos con esta parte al respecto entonces. ¿Por qué hacer una búsqueda de información lo mejor posible? Generalmente, y tal y como lo indicaba el doctor Felipe, ¿no? A veces en nuestros trabajos de investigación asumimos que ya sabemos toda la información, incluso decimos que lo que nosotros hacemos nadie más lo está haciendo, ¿no? Y entonces muchas veces eso se ve sesgado porque revisamos únicamente de manera aislada, ¿no? Algún tema en específico y ya, por ejemplo, Google Scholar, Redalyc, Scopus o cualquier otra base de datos, ponemos una palabra clave, nos arroja la información y nosotros tomamos la que nosotros consideramos pertinente y con eso nosotros decimos que ya tenemos esa revisión de literatura que necesitamos, ¿no? Pero esa búsqueda aislada puede traernos consecuencias en el sentido de que nos puede dar una ahora sí que una parte, ¿no? De lo que nosotros en realidad tratamos de indagar. Y entonces, esta búsqueda aislada puede tener serias complicaciones al momento de querer encontrar precisamente ese vacío de conocimiento que el doctor Felipe comentaba. ¿Cómo subsanamos toda esta parte? Bueno, pues pensemos en una revisión sistemática en la que no solamente tomamos la información que nos interesa, sino tomamos todo el grueso de información que hay sobre el tema que a nosotros encontramos importante y analizamos tanto los aspectos que son de propios de interés y los que están incluso relacionados y los que no. Por experiencia, me ha tocado escuchar en diversas ocasiones estudiantes de posgrado y doctorado que hacen una búsqueda de un tema en específico y encuentran, por ejemplo, información, 100 artículos de tal tema, ¿no? Entonces lo que hacen es que buscan, ahora sí que, eligen los documentos que ellos estrechamente relacionan a su trabajo de investigación. Y los que no,
pues básicamente los desechan, ¿no? Pero muchas veces esos documentos que los desechamos, que los hacemos a un lado, pueden contener información que puede estar relacionada sumamente con lo que ellos eligieron inicialmente. Entonces, estas revisiones sistemáticas, en pocas palabras, nos ayudan a seleccionar de nuestro tema lo que está bien, lo que no está bien, lo que puede estar mucho mejor, lo que está sumamente mal, pero que al momento de analizar toda esa información, vamos a tener, como quien dice, la película completa de lo que nos interesa. Entonces, por eso es hacer esa distinción entre subsanar con una revisión sistemática las implicaciones negativas que pudiera tener una búsqueda aislada. Luego también puede ser que por nuestra experiencia, por nuestro bagaje de conocimiento o por el interés propio, podemos hacer una búsqueda manual. O sea, puedo entrar yo a Redalyc y tener 2 artículos, puedo entrar en Scopus y descargar otros 2, puedo entrar incluso en el Google Scholar y descargar 5, y armar yo a lo que considero según mi fuente de información, que efectivamente va a ocurrir lo mismo que les comentaba anteriormente, porque va a ser una búsqueda aislada que nos va a arrojar información parcial sobre el tema que nos interesa. Y luego también, otra cosa que nos ayuda a subsanar un poco el software es que, bueno, anteriormente quienes ahora sí que tienen más años ya como profesores, investigadores, pues saben que accedían mucho a la realización de fichas bibliográficas porque en su momento no había herramientas como esta, ¿no? Afortunadamente, en vivo nos ayuda precisamente a sistematizar una información grande de lo que queramos y sin el mayor esfuerzo posible en relación, por ejemplo, con cómo se manejaban las fichas, ¿no? Y obviamente eso nos ayuda a ahorrar tiempo, ¿no? Y obviamente a manejar un número pues infinito de datos, ¿no? Y luego, bueno, la búsqueda bibliográfica puede realizarse obviamente en bibliotecas reales, virtuales, en archivos o en registros, según sea la fuente de información. Aquí otra acotación, si bien vamos a hablar ahora sí que de información científica, tal como indicó el doctor Felipe, en su momento podemos también tener una diversidad de fuentes de información, ¿no? Entonces, incluso pudiéramos combinar nuestras fuentes de información para analizarla. ¿A qué quiero llegar? Bueno, tenemos información científica, podemos tener información de campo, que serían las transcripciones o entrevistas, podemos tomar fuentes secundarias como periódicos u otro tipo de información, incluso podemos tener información que es de difícil acceso y que las podemos encontrar en algún repositorio en específico, por ejemplo, tesis, libros, capítulos de libros, y entonces tener ese abanico de opciones de fuentes de información obviamente enriquece mucho más pues nuestro análisis que nosotros vamos a realizar. ¿Cuál es el objetivo de la búsqueda? Pues tener un procedimiento lógico que nos obviamente permita obtener resultados deseados, ¿no? Y cuando hablamos de resultados deseados, pensemos en una revisión de literatura sobre nuestro tema de investigación o nuestro tema de trabajo de interés. ¿Y eso qué nos va a llevar? Bueno, si yo, Mario, estoy realizando un trabajo de investigación sobre el estado actual de la agroecología en México, por ejemplo, pues bueno, uno de mis puntos claves o conceptos claves sería agroecología, ¿no? Entonces me veo en la necesidad de preguntarle, tal y como lo decía el doctor Felipe, que ahora yo lo voy a migrar a la parte práctica, sería preguntarle a mi base de datos, a preguntarle qué hay de agroecología, ¿no? Entonces tomar la información sobre agroecología para posteriormente analizarla, y es para lo que me va a servir precisamente el software. También puede ser que no solamente sea un concepto, sino sea una mezcla de conceptos o incluso alguna frase en específico para realizar esa búsqueda de información sobre el tema que me interesa. Y aquí, yo obviamente no tengo experiencia en muchos temas de lo que son ustedes. Aquí tenemos, pues ahora sí que son ustedes diferentes áreas de investigación, pero sí recuerdo algo en un momento, y no sé si estará ahí, Israel, que en su momento por ahí compartimos una experiencia en la Facultad de Enfermería, donde él precisamente coordinó un posgrado, y hablábamos sobre el tema
de que en nuestro caso de ciencias biológicas y en muchas otras áreas, hablamos sobre palabras claves, ¿no? Y yo puedo poner la palabra agroecología, puedo poner la palabra resiliencia, puedo poner la palabra que yo considere que es de mi tema de investigación. Pero en el área de ciencias de la salud hay algún nombrecito que se le llama a estas palabras claves, y si nos los aclara por ahí, Isra, si estás por ahí conectado, porfa, te lo agradecería bastante. O alguien de enfermería. Sí, gracias. Gracias por la palabra. Pues también, de igual forma, pueden ser keywords, palabras clave, también los descriptores en ciencias de la salud. A lo mejor tal vez sea en el sentido en el que más refieras tu pregunta. Existe una base de datos por parte de la OPS que se llama Descriptores en Ciencias de la Salud, donde ahí podemos encontrar el banco que se refiere específicamente a la palabra clave que se puede buscar, tomando en cuenta que va a tener una transliteración a español, inglés y portugués. Luego, muchas veces nuestra terminología en español no tiene un sinónimo o un significado en inglés. Es por eso que necesitamos unificar el término. Y por otro lado, hay otra nomenclatura que la conocemos como MESH también, ¿no? Pero termina siendo también descriptores médicos para ciencias de la salud. Gracias. Ok, no, a ti, Isra, esto lo menciono precisamente porque, bueno, Isra y quien coordina precisamente el posgrado de ahí de enfermería, incluso hay algunos estudiantes de la maestría en enfermería, pues están ellos trabajando precisamente con esto, ¿no? Y estos descriptores, pues tienen ciertas particularidades, tal y como les indicó él, que, por ejemplo, yo no tendría problema en buscar agroecología, por ejemplo, en alguna base de datos de mi interés, ¿no? Entonces, hago esta acotación porque puede incluso haber de otras áreas que no sean ciencias de la salud, que sean otras áreas aparte de las ciencias biológicas, que también tengan ciertas particularidades en la búsqueda de información. Creo que existe también, para las ciencias económicas, si no me equivoco, y si hay alguien aquí me lo puede corregir, pero a lo que quiero llegar es que parte con lo que vamos a trabajar precisamente es centrarnos con la palabra clave, con algún keyword, con algún descriptor de nuestro interés, para entonces nosotros poder trabajar con el análisis de información con en vivo. ¿Ok? Igual también esta misma acotación que hice con el caso de ciencias de la salud y con el área de ciencias biológicas va a suceder tal cual caso para las bases de datos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos, por ejemplo, Scopus, tenemos Web of Science, que son de las más amplias en cuanto a información, tenemos Redalytics, tenemos Cielo, pero incluso hay otras fuentes de información que son bastante especializadas de acuerdo a nuestras áreas de conocimiento. Entonces, no acotémonos a lo que yo pongo aquí, por supuesto, en esta diapositiva, sino que pensemos en que de acuerdo a nuestro descriptor, de acuerdo a nuestro keyword, nuestra palabra clave, enfocarnos obviamente a la base de datos de nuestro interés. Entonces, y esto de elegir la base de datos nos subsana mucho el tema de dónde hacerla, para qué hacerla y por qué hacerla, porque va a depender en gran medida de nuestra área de investigación, ¿no? Entonces, esta es una foto que tomé por ahí para ponerles un ejemplo de cómo se hace, o algunos todavía realizamos tradicionalmente el análisis de información, y ahora pues obviamente en una simple hoja de trabajo en el software podemos tener esta y mucha más información sistematizada obviamente al respecto. Para ya entrar a detalle, siempre cuando analizamos una base de datos hay que considerar algunos criterios de búsqueda, y esos van a depender obviamente de nuestro interés, ¿no? Entonces, y también aquí quiero hacer una aclaración. Esto que les vamos a presentar lleva un diseño de investigación, ¿no? Entonces, y el primer punto es la búsqueda de información en alguna base de datos. Entonces, si hago referencia a que todo esto que vamos a hacer durante el taller conlleva un diseño de investigación, quiere decir que estamos hablando de un artículo de investigación, ¿no?
que va a llevar todas sus fases desde la parte de la justificación, planteamiento, la parte metodológica, resultados, discusión y conclusiones. ¿Por qué quiero comentarles esto? Porque cuando hacemos búsqueda de información, generalmente la vinculamos con algo que se le llama revisión, o le llamamos revisión, o el famoso review, ¿no? Nosotros buscamos información y con la base de datos la sistematizamos y nosotros decimos que es una revisión. Pero ¿qué pasa cuando entramos al tema de decisión de investigación? Cuando ya vemos un artículo original que cumple todos los criterios de un artículo científico. Entonces, ese aprendizaje, y se los voy a compartir así de rápido, lo tuvimos nosotros, porque cuando nosotros iniciamos hace algunos años ya con lo del software, nosotros decíamos que estamos realizando una revisión, ¿no? La última experiencia que tuve hace unos meses en una revista, iba a publicar precisamente una revisión, envié mi resumen para que el editor me lo aprobara porque era en acuerdo con el editor me dijo que estaba de acuerdo, me aceptaron el documento con correcciones menores, pero cuando iba a pasar el proceso de revisión, el editor me indicó que no podía publicármelo como una revisión, ¿no? Sino que precisamente con todos los criterios que inicialmente les compartía en el cartel inicial, en el que analizamos la información, planteamos un diseño de investigación, analizamos la información misma, tuvimos unos lentes para mirar precisamente la información y analizarla. Entonces me indicaron que cumplía los criterios de un trabajo de investigación o de un artículo original. Entonces, esta es como que la principal diferencia en la que hacemos un salto sumamente extremo entre una bibliometría típica hacia pasar ahora hacia un análisis como tal, que nos lleva a diseñar precisamente ya un artículo de investigación. Y eso es algo sumamente importante porque generalmente en una revisión pues tomamos información, la analizamos en términos de tópicos para mostrar qué es lo que está diciendo esa información, esa literatura que buscamos en relación con ciertos tópicos de manera organizada, ¿no? Pero en el caso de esta información, si ya entramos al análisis, si ya entramos a plantear una mirada analítica para ver nuestra información que tenemos, que en este caso serían los artículos, pues ya imbrincamos esa parte bibliométrica o solamente de revisión a pasar ahora a un artículo original. Entonces, para ello, hay que tener ciertos criterios de interés, yo diría, ¿no? Al hablar obviamente, de un diseño de investigación, gran parte va a caer en lo que a nosotros nos interesa, pero también lo que es importante es decir por qué tomamos la decisión tal cual decidimos, ¿no? Y una de las decisiones iniciales, pues sería plantearnos qué palabra, qué descriptor utilizamos para nuestra área de investigación en específico, ¿no? Yo aquí puse, por ejemplo, el mío, agroecología o agroecology, en caso de que sea un idioma diferente, ¿no? Para yo entonces buscar información. Aquí pueden hacerlo, que va a ser parte del desarrollo del curso, que ustedes empiecen a indagar un poquito qué les interesa de tema de acuerdo a lo que están realizando y entonces realizar esa búsqueda en la base de datos de su preferencia y obviamente considerando a la que tengan acceso. ¿Qué vamos a encontrar cuando hacemos una búsqueda sistematizada? Algo que se le denomina filtros. Sea cual sea la base de datos, nos vamos a encontrar con filtros que van a estar bastante vinculados al interés propio que tengamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Scopus o Web of Science, uno de los filtros más comunes sería elegir, por ejemplo, únicamente artículos científicos, ¿no? Y descartar, por ejemplo, capítulos de libro, artículos de conferencia, revisiones o algo así, solamente quedarnos con artículos científicos. Otro elemento que es común también, decir, bueno, yo quiero hacer un análisis bastante importante, trascendente, y entonces me voy a fijar en la información publicada que sea más citada, ¿no? Y ese puede ser un filtro válido que nosotros podemos elegir para hacerla, ¿no? Podemos elegir también, por ejemplo, un periodo de tiempo. Es decir, bueno, yo necesito saber el estado actual de mi tema, ¿no? Y cuando hablo del estado actual, y esto es bastante sistematizado en muchas revistas científicas,
Hablamos de entre los 5 y 3 últimos años típicamente, ¿no? En algunos casos hasta 10, pero comúnmente encontramos que es entre los 5 y 3 años lo que las revistas en algunas ocasiones te consideran como información relevante. Entonces yo puedo hacer también un filtro en ese sentido de elegir pues el periodo de tiempo que a mí me interesa como investigador. Y obviamente ir anotando esas cuestiones nos dan un soporte a la información que nosotros estamos buscando, ¿no? Al plantear obviamente las implicaciones que nosotros estamos utilizando para realizar la búsqueda. También podemos, por supuesto, hacerlo por país, por idioma, por área de conocimiento, y entonces todo eso, todos esos filtros, uno o los filtros que nosotros consideremos, van a ser importantes para dejar en claro los criterios que utilizamos para realizar nuestra búsqueda. Ahora, algo que de alguna forma nosotros hemos, de alguna forma validado, por así decirlo, y que ya lo tenemos bastante estandarizado en términos metodológicos en diferentes publicaciones científicas, es que al momento de realizar el análisis de información, el análisis textual ya con el software, nosotros no tomamos el documento completo. ¿Por qué? Porque generalmente, si queremos encontrar el aporte científico o el aporte de una investigación, en cuanto a artículos científicos, en realidad viene plasmado tanto en el resumen y la conclusión. Entonces, por poner un ejemplo, si yo tengo del tema que a mí me interesa, una base de datos de 200 artículos, ¿no? Yo voy a extraer de cada uno de los artículos, voy a extraer el resumen y las conclusiones y lo voy a situar en un documento para cada artículo, ¿no? Entonces voy a tener 200 documentos donde en cada uno va a estar el resumen y conclusión del artículo de mi base de datos. Eso es lo que nosotros hemos estandarizado porque es donde en realidad podemos encontrar el aporte de esa investigación. ¿Qué encontramos en otras partes del artículo que obviamente son sumamente interesantes, pero generalmente no son contribución del autor? Bueno, pues es una introducción, ¿no? Donde viene obviamente todo una justificación con citas que son de otros autores, pues la parte metodológica, que generalmente es licenciatura de investigación, y si queremos acotar alguna cuestión específica, la podemos encontrar en el resumen, por ejemplo, ¿no? Y ya finalmente la otra parte de que puede ser una mezcla o una separata de resultados y discusión, pues encontramos también datos importantes de la investigación, pero generalmente encontramos el soporte bibliográfico que respalda la misma, ¿no? Que obviamente al final de cuentas, algunos resultados relevantes los podemos encontrar tanto en resumen como en las conclusiones, ¿no? Entonces, este criterio que les comento, pues es parte de lo que nosotros ya hemos trabajado, que ya está publicado y que nos ha servido y es lo que le venimos a compartir ahora. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues, nuevamente repito, de manera sintética, elegir un tema de interés, la palabra clave, un descriptor, hacer la búsqueda en alguna base de datos de nuestro interés, después utilizar los filtros según sean nuestros intereses, nuestra conveniencia, el momento en el que nosotros queramos o la información que nosotros queramos, y lo que seguiría, hacer el último punto, ¿no? Tener nuestro compilado, una vez que decidamos los criterios de búsqueda de información, tener nuestros compilados tanto de resúmenes y conclusión por cada archivo. Entonces, esto me lleva ya a ir haciendo un entrelazamiento entre lo teórico y lo práctico, porque en la sesión de mañana vamos a abordar unos temas relacionados con análisis de contenido, pero también les voy a explicar unas cosas prácticas donde ustedes van a caer en cuenta por qué estamos pidiéndoles esta búsqueda de información. Acotar que esta búsqueda es de suma relevancia para que ustedes logren dar seguimiento a algo en forma y que puedan culminarlo como un producto de este curso, ¿no? Entonces, ahora voy a abrir nuevamente el micrófono para que cualquier duda que tengamos al respecto en relación con esto,
podamos resolverla aquí y nos vayamos lo más instruido posible para que hagamos la búsqueda, nuestra búsqueda, perdón, de la mejor manera. Entonces, abro nuevamente el micrófono. Doctor Felipe, no sé si se me pasó algo y quiera acotar o comentar. Adelante, por favor. No, Mario, es bastante bien. Exacto. Adelante. Ok, estoy leyendo aquí el chat, pero primero le doy la mano a ver a Ángel Pulido, ya que está levantando la mano, y ahorita retomamos el chat, por favor. Gracias, Mario, gracias. Una pregunta, curiosidad. Fíjate que hay algunos literaturas que son como clásicos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que ando trabajando el tema de extensión y bueno, hay algunas bibliografías clásicas como Rogers, por ejemplo, que Felipe y tú la conoces muy bien. O sea, en el análisis cualitativo, y aunque estas referencias sean viejas, voy a decir la palabra antiguas, pues, ¿no? Estas pueden entrar desde luego haciendo como una excepción a este análisis cualitativo, ¿verdad? Gracias. Fíjate, te doy una idea, no sé si coincidimos mucho con el doctor Felipe. Yo diría que obviamente hay información, como bien lo mencionas, ¿no? Antigua, por así decirlo, ¿no? Pero que es sumamente relevante para nuestros trabajos de investigación. Entonces, aquí habría que valorar qué va ya más en nuestra fundamentación de la investigación que en este propio proceso analítico, ¿no? Por ejemplo, yo diría, bueno, esa información, pues bastante importante, puede servirme, por ejemplo, en un apartado introductorio de mi trabajo de investigación como un soporte, de literatura del cual puedo partir yo para analizar la información actual ahora, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar, por ejemplo? Es bastante probable, sin conocer obviamente, conozco mucha literatura al respecto, por supuesto, pero puede ser que el asunto de la adopción de innovaciones, de Rogers y demás, ahora en el contexto actual esté tomando una línea diferente analítica, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo ocupo esa literatura como parte de fundamentación de la investigación, incluso puede ser mi mirada analítica para ver la información actual, en el entendido de que ese soporte de información me va a servir para mirar lo que está aconteciendo actualmente en términos de cuestiones similares, pero también puede ser que en el proceso yo pueda encontrar información diferente a la que, por ejemplo, Rogers en su momento planteaba, ¿no? Entonces yo diría que toda esa información que nosotros consideremos como sumamente importante y que es antigua, cabe más en sí en la propia fundamentación o justificación de la investigación. No sé si me di a entender Ángel, o si el doctor Felipe quiere comentar algo. Quedó claro, gracias. Claro. Gracias, Mario. Muy claro, Mario, gracias. Yo creo que yo voy a meter este pequeño ruido. Lo antiguo se borra con el concepto de vigencia. Entonces, ¿qué tan antiguo es, pero qué tan vigente sigue siendo? Y ahí vienen las vertientes de, a lo mejor, de los debates divergentes en relación también a lo propio antiguo, ¿no? O que siguen siendo en términos vigentes a pesar de lo antiguo, ¿no? Y por eso, bien como dice Ángel, eso es un clásico, ¿no? Sí, adelante. Entonces, claro, se considera. Va. Gracias, Felipe. Ahora sí retomo el chat. Hay un primer comentario de Yareli, dice: ¿cómo podemos identificar si el análisis a presentar a través de en vivo? ¿Cómo podemos identificar si el análisis a presentar a través de en vivo corresponde a la clasificación cuantitativa o cualitativa, ¿no? ¿Y qué fuentes podemos utilizar para hacer esta justificación para un análisis mixto utilizando en vivo? Ok, perfecto. Mañana, Yareli, veríamos la parte de análisis de contenido, que creo que sería el grueso de información que nos ayuda a subsanar esta justificación que tú bien indicas. Ahora, ¿cómo pasamos a esa clasificación, como tú lo mencionas?
Miren, si hay alguien de antropología aquí, me diría, bueno, yo no necesito el software en vivo para sistematizar, perdón, la información porque tengo mis métodos y mi fundamentación no está acorde, por ejemplo, a la lógica del software, ¿no? Entonces, yo me quedaría con lo último que mencionas, Yareli, que en realidad hablamos de un análisis mixto, ¿no? Porque aunque nosotros jalamos información cualitativa, textual, ¿no? Al hacer este análisis que hace un momento comentaba en algunas ocasiones una compañera, que era lo de conglomerados o las propias relaciones y demás, que tienen una coyuntura más cuantitativa, pues entonces no hablamos de lo cualitativo como tal, ¿no? Entonces yo me quedaría con esta última parte que tú mismo preguntas ahí o contestas, que estaríamos hablando más de un análisis mixto y que obviamente al cual corresponde toda la fundamentación teórica que mañana les vamos a platicar. No sé si con eso contesto, Yareli. Bueno, no sé si está Yareli, paso a la siguiente. Ok, bien, a ti, Yareli, gracias. Dice Antonio Villegas, ¿cuál es la mejor base de datos para buscar la información? Miren, con las limitaciones de todos los aspectos, la mejor base de datos, a mi gusto, sería a la que tengamos acceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, de repente institucionalmente tenemos acceso a Scopus, de repente no. Colegio Posgradados tiene acceso a Scopus sin problemas. Entonces, yo diría que a la que se tenga información, pues va a ser la mejor base de datos posible, ¿no? Y por supuesto, aquí también va a depender mucho del área, porque pues sí hay bases de datos bastante especializadas en las que nos van a dar obviamente en sí información verídica de lo que nosotros necesitamos, ¿no? Vuelvo a repetir y voy a sonar ignorante en este aspecto, pero puede ser que para los de áreas de la salud les convenga más alguna base de datos específica que otra. Entonces de eso va a depender que sea mejor o no. No sé si contesté con eso, Antonio. Ok. ¿Alguien más, por favor? Sí, adelante. Hola, buenas tardes, doctor Mario, habla Betty. Hola, Betty, ¿verdad? Es que me dice su dirección, entonces no. Sí, Hola, es Betty. que así me jala el Teams. Una duda, por ejemplo, yo que tengo que hacer como análisis de derecho comparado, existirá, es que yo no conozco este software, pero existirá como el filtro para hacer la clasificación como entre países. Esto básicamente, o sea, a mí lo que me interesa ahorita como investigar es cómo es la regulación del agua en los diferentes países y hacer una comparación, es lo que estoy tratando de hacer. No sé si esta plataforma, bueno, este software me pueda servir o nada más es como para saber cuántos artículos son los que están como que a la vanguardia o sea, nada más sería como si me pudieras precisar eso, por favor. Ok, sí, mira, por lo que entendí, hay una pequeña, digamos, confusión que no está mal. Al software lo tenemos que alimentar con información. Entonces, la información con la que vamos a analizarlo precisamente es la búsqueda bibliográfica de información. Entonces, el software como tal no nos ayuda a hacer búsqueda de información. Entonces, la sugerencia sería regresar a esta idea de investigación que tienes o interés de investigación, ¿no? Y, por ejemplo, si tú, no sé cómo se le llamaría en tu área, de escritores, derecho comparado, entonces yo voy a mirar, a buscar, perdón, en la base de datos de mi interés o de mi área, pues voy a buscar esa palabra clave para saber de qué se está haciendo de información de derecho comparado. Se supone que, por lo que te entendí ahorita de tu tema sobre el agua y demás, se supone que puedes encontrar o no que esta cuestión de derecho comparado se esté aplicando a esta área de interés tuya de investigación o no. Y creo que eso va a ser lo más relevante
para tu trabajo de investigación. Entonces, vuelvo a repetir nuevamente, necesitamos primero hacer la búsqueda y con la información que encontremos, con esa vamos a alimentar el software. Aclarando que el software no nos ayuda a hacer ninguna búsqueda de información, sino solamente analizarla. No sé si quedó claro, Betty. Sí, sí, ya me quedó claro. Sí, muchas gracias, Mari. Perfecto. Bueno, está a ver, en el chat, Nancy dice, ¿cuál base de datos nos recomienda para encontrar información más precisa? Algo de eso ya había comentado, Nancy mencionaba obviamente la que estuvieran al alcance. Por supuesto, tú ahí pones que Scopus tiene acceso al colegio. Creo que Scopus es una herramienta sumamente importante por la cobertura que tiene de información y por toda la información que almacena, ¿no? De hecho, es una de las bases de información más grande, incluso creo que un poquito hasta más grandes de Web of Science, ¿no? Entonces creo que sería sumamente importante considerarla. Depende de la investigación el objetivo, por supuesto que sí. Aparte de la que nos... Ajá. Bueno, aquí también lo último que comentabas, Nancy, es un poquito lo que le comenté a Betty. No sé si quedó claro. Me indicas, por favor. Bueno, está Magnolia. Sí, Magnolia, por favor, adelante. Hola, ¿qué tal, doctor Mario? Buenas tardes. Hola, Magnolia. Solo como para así, que me quede bien claro con respecto a lo que le comentaste a Betty. Nosotros vamos a hacer de aquí a la cuarta, me parece, sesión, que vamos a hacer ya la parte práctica, debemos de tener nuestra matriz de datos en Excel, como mencionas, este resumen y conclusiones, me imagino, con la bibliografía, 200, por ejemplo, lo que mencionaste, ¿no? Y con base en esta matriz vamos a alimentar al programa o vamos a utilizar alguna otra base como Mendeley y estas que ya van jalando las bibliografías. Ok. De acuerdo a nuestra experiencia, necesitaríamos, con lo que vamos a alimentar, en el ejemplo que tú ponías, con lo que vamos a alimentar el software va a ser con nuestros 200 documentos que van a contener el resumen y conclusiones de cada archivo, por utilizar tu ejemplo de la cantidad, ¿no? Ok, entonces, pero lo podemos tener en un archivo en Excel, o lo tenemos que... No. Ajá. O sea, el primer paso sería tener el archivo en Excel, pero lo otro que seguiría sería buscar cada archivo para extraer, en este caso, el resumen y conclusión, okay, que finalmente es lo que vamos a utilizar. Tener el documento, ¿no? Por ejemplo, en PDF. Así es, tenerlos. Que en el ejemplo que tú pusiste serían 200, por ejemplo, ¿no? Ajá, pueden ser claro. menos. Okay. Aquí también aprovecho para hacer otra acotación. Generalmente en una revista, para tener un documento bastante nutrido, hablamos de al menos 60 referencias, ¿no? Para que lo tengan en consideración. La otra que mencionabas en relación con Mendeley o con Zotero o cualquier otro tipo de gestor de referencias, el software tiene esa aplicación de jalar la información, pero tiene algunas implicaciones que no nos servirían de mucho, ¿no? Lo que haría sería jalarnos, por ejemplo, para empezar todas nuestras referencias. Luego, si tenemos archivos adjuntos, nos jalaría los archivos adjuntos. Pero el problema con el que caeríamos es que en nuestra base de datos podemos, nuestro gestor de referencia, ya sea Mendeley, Zotero, EndNote, ¿no? Lo que va a suceder es que tenemos archivos de diferentes idiomas, de diferentes tipos y de diferentes todo, ¿no? Entonces, al querer precisamente sistematizar la información, nos meteríamos en un problema en el sentido de que no tenemos la información organizada de la forma, como les comentaba anteriormente, que sería ya, pues, acotar todos los filtros que ya dijimos y aparte, tener ya nuestra matriz de datos, ¿no? En este caso serían los documentos con los resúmenes y conclusiones, ¿no? Entonces, para mí, en mi experiencia, vincular EndNote con NVivo no es una forma, digamos, interesante de análisis de acuerdo a lo que nosotros le estamos planteando. Entonces, no sé si contesté con eso, Magnolia. Sí, muchas gracias, Mario. Muy bien. A ti, gracias. Bueno, aquí Marisol comenta, dice, la búsqueda bibliográfica que deseo hacer es con respecto a innovaciones en café. Debo introducir en palabras clave de búsqueda, innovation, ok, o ampliar las palabras. Puede ser, fíjate, incluso creo que sería bastante interesante porque vas a tener todo el repertorio a lo que se refiere a innovación en café
y después acotar en la parte específica en la que a ti te interesa, ¿no? Entonces, esa es la lógica que tú comentas, esa es la lógica de la búsqueda de información, que nos ayude a hacer el soporte de nuestro tema de interés, Marisol. Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Doctor Felipe, ¿algo que quiera ampliar que se me esté pasando? No, perfecto, ya estamos entrando en materia. Ok, perfecto. Entonces, Antonio, Marisol. Vilchis, adelante, por favor. Ok, perdón, antes, permíteme con Marisol. Marisol, interesante esto de innovación y café, ¿no? Entonces, si tú la haces por separado, innovación, pues te va a dar una gran gama de cosas de innovación, ¿no? Específicos, concretos sobre el concepto de innovación, sobre innovación en diferentes temáticas. Pero si lo pones, y café independiente, pues si las pones juntas, entonces ya haces una intersección de las dos y te va a dar un tratamiento en esta malla que va a capturar, va a ser están relacionadas con las dos. Y ya en lo posterior, a lo que tú vas a hacer es, ¿qué te interesa tú saber en relación a innovación de café, por ejemplo, ¿no? En este sentido, entonces a lo mejor de ahí van a venir tus otras subpreguntas de investigación, ¿no? Que básicamente es el interés de tu investigación de innovación en café, ¿no? La pregunta aquí son otras preguntas muy particulares de qué es lo que quisieras ver, ¿no? Una distribución espacial o una distribución por años o una distribución de enfoques de innovación en café, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O una innovación en café en qué sección de la cadena, ¿no? Si de una cadena de valor o desde una cadena de suministro, etcétera, etcétera. Entonces, ya ahí vendrán tus siguientes preguntas en particular. Entonces, nada más como para irle tomando sabor al asunto, de acuerdo a lo que las temáticas de ustedes, ¿no? Sé que estas preguntas que estoy lanzando, pues a los demás nos dicen, vamos muy rápido, ¿no? Pero como para no perder el interés ya práctico de lo que viene. Sí, gracias, María. Adelante. No, de nada, doctor. Antonio Vilchis, por favor, ya que tenemos la palabra, una disculpa. Sí, Vilchis, ahora ya no quiere, creo. Vilchis, perdón, Vilchis, disculpa. Bueno, Vilchis, si nos escuchas por ahí, no sé qué pasaría, tomas la palabra ahora que puedas, mientras leo aquí en el chat. Dice, Yasmín dice, buenas tardes, solo para aclarar, ¿se bajan los documentos para crear una base de datos? Sí, pero la matriz con el resumen y conclusiones debe ser en algún programa específico. No, hay que tenerla en una carpeta normal, porque vuelvo a repetir, jalaríamos esa carpeta básicamente al software. Eso sería en términos prácticos lo que se haría, Yasmín. Vilchis, ya se perdió Vilchis. Sí, lo desinspiró, doctor. Bueno, mire, en lo que retomo con Vilchis, a ver, permíteme, déjeme ver, aquí dice, en Excel delimitado por perdón. En Excel. Sí, adelante, Marisol. Sí, a lo que me refiero es que cuando nosotros vamos a bajar esa base de datos, ya sea en Scopus, porque es al que yo tengo acceso, sí, vamos a bajar en un archivo en Excel delimitado por comas para hacer el análisis posterior. ¿Te refieres a la búsqueda en Scopus? ¿En las comas? ¿O no te estoy entendiendo? Correcto. La compañera Yasmín Rubí pregunta, ¿no? Que si esos documentos se van a bajar para poder ingresarlos al NVivo. Mi pregunta es si es que se van a bajar en Excel delimitado por comas, o sea, o cómo vamos a descargarlos en la de Scopus. Ok, por ejemplo, Scopus,
a ver si me entendí, el uso de las comillas va a depender de cómo realiza uno la búsqueda, ¿no? Entonces, generalmente cuando hacemos búsqueda de palabras compuestas o dos búsquedas de dos palabras, en el caso de Scopus se tiene que hacer así en comillas. Una vez que realizamos la búsqueda, lo primero que nos va a arrojar en este caso Scopus, es la base de datos, con toda la información bibliográfica, ¿no? Nos pone autores, revista, título y demás información de cada documento. ¿Qué tenemos que hacer después? Por cada documento tenemos que extraer ahora sí, de cada uno el resumen y conclusiones, para hacer posteriormente un compilado de archivos que lo vamos a tener en una carpeta en nuestra computadora, que finalmente va a ser la información con la que vamos a alimentar el software. No sé si quedó claro. Hola Mario, ¿me escuchas? Buenas tardes. Y sí, yo fui la que hice la pregunta y mi duda era la siguiente. Efectivamente, como dice la compañera Marisol, cuando uno entra a Scopus, que en mi caso también es a la base de datos que tengo acceso, se hace la búsqueda con comas o sin comas, dependiendo, y a la hora de bajar se baja en formatos CSV y delimitado por comas. Hasta ahí estamos de acuerdo. Luego, usted nos indica que debemos abrir y buscar cada uno de los artículos o documentos para poder extraer el resumen y poder extraer la conclusión. Eso que se extrajo, ¿en dónde se pega? ¿En Word, en Excel? Se hace en Excel y se guarda igual CSV delimitado por comas, o cómo es ese documento en el que uno pega esa información que requiere para poder procesar en NVivo. Esa era mi pregunta. Perfecto, Yasmín, gracias. Perdón por la falta de entendimiento. Bastante excelente, Yasmín. Sí, sí, todo lo que dijiste. Y lo último, precisamente, esta información que extraemos de cada documento va en un archivo en Word. Entonces tendríamos N Words, dependiendo de nuestro, ahora sí que el tamaño de nuestra base de datos. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas, Mario? Sí, adelante, Vilchis. Mira, sí, con respecto a esto, la pregunta era en cuanto, ¿no se pueden bajar los artículos directamente en el software? ¿O se requiere nada más exclusivamente lo que comentabas, el resumen y las conclusiones? Ok, vuelvo a comentar por nuestra experiencia el resumen y conclusiones. Nosotros fácilmente pudiéramos descargar los artículos y vincularlos al software, pero tendríamos ese problema que inicialmente les comentaba, ¿no? Al tener el archivo, pues tendríamos prácticamente la información de todo el documento. Y vuelvo a repetir que en realidad la contribución, lo que nosotros consideramos como la contribución del autor, pues es la parte del resumen y las conclusiones, ¿no? Aparte, si consideramos todos los archivos, imagínense, pensemos que descargamos la base de datos en Scopus, y entonces Scopus nos va a arrojar documentos en inglés, en francés, en español, en portugués, en italiano y en otros idiomas. Entonces tendríamos un montón de documentos con diferentes idiomas que nos dificultarían, en este caso, el análisis, ¿no? Entonces, por eso es hacer esa pequeña pausa metodológica, que sería, pues, realizar este compilado de documentos en Word con la información que ya referida, ¿no? Tema, una pregunta, ¿cuál es el mínimo de documentos que se pueden obtener? Ok, comenté hace un momento que 60. Okay. Por experiencia en diferentes revistas. Gracias, doctor. Saludos cordiales. Sí, igualmente, saludos, Vilchis. ¿Alguna otra duda, por favor? Marisol, ¿alguna otra duda? Vi que tienes la mano levantada. Sí, mira, por ejemplo, no sé si habría alguna posibilidad de que mañana nos pudieras compartir la pantalla para ver cómo se guarda. En este caso yo tengo una duda. Por ejemplo, si yo ya ahorita me pongo a hacer el análisis que te estoy comentando, me salen 300 artículos, entonces yo debo de leer ahorita los 360 artículos para el día de mañana y guardarlos en un archivo de Word con cada uno de los artículos, el abstract y las conclusiones. Esa es mi pregunta, si lo debo de hacer así. Ok, sí. Mira, aquí una acotación importante, ¿no?
Ya hiciste la búsqueda, ya te arrojó la información. Acuérdense que les comentaba de los filtros, ¿no? Entonces, los filtros aplicarse van a depender mucho del interés propio de tu trabajo, ¿no? Vuelvo a repetir, puede ser que quieras conocer el estado actual de este tema que acabas de elegir, y entonces para eso, pues un filtro pueden ser los años, ¿no? Entonces puedo aplicar los filtros de un año, entonces de todo ese cúmulo de información que serían más de 300, puede acotarse mi trabajo, ¿no? Entonces, quisiera compartirles, por ejemplo, Scopus, pero desafortunadamente yo no tengo acceso, ¿no? Entonces, pero sí puedo ahorita terminando mostrarles, por ejemplo, Redalyc, que tiene la misma lógica y donde se pueden aplicar también filtros, ¿no? Entonces, no sé si con eso resuelvo. Y de hecho, pues, si en dado caso eligieras utilizar toda esa información que por propio interés, obviamente no sería específicamente para mañana, ¿no? Entonces, acuérdense que tenemos un colchoncito de 3 clases, que serían 2 semanas, perdón, sería de aquí a la siguiente semana, para tener la información que nosotros necesitamos antes de entrarle al software, ¿no? Entonces todavía hay tiempo. Entonces, ahorita terminando, perdón, no terminando, sino ahorita que termine de contestar, puedo abrir Redalyc y hacer este pequeño ejercicio, ¿no? Sin problemas, no te preocupes. Elena, por favor, adelante. Nada más en resumen para ver si entendí la indicación. Por ejemplo, yo entro a las revistas, Scopus, Redalyc, Ese Cielo, hago mi búsqueda, selecciono, no sé, 60 artículos, esos 60 artículos los bajo y ya de ahí hago un archivo de Word con el resumen y la conclusión por cada artículo, o hago un archivo de Word con todos los resumen de los 60. No, lo primero, por cada artículo. Ok. Un archivo de Word por cada artículo con el título, el link, el resumen y la conclusión. Así es. Entonces tendría yo 60 artículos y 60, por decir así, abstracts en Word. Así es. Ahora, Okay. aprovecho el espacio, Elena, que comentaste, para hacer otra precisión. No olviden porque puede suceder, ¿no? No olviden de ir anotando los criterios de búsqueda, porque eso fundamenta bastante la búsqueda de información, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, la búsqueda la realicé en Scopus, utilicé la palabra clave agroecología, me arrojó un total de, no sé, 1000 documentos, posteriormente apliqué el filtro por año, elegí 19, 20, 21, y México, por ejemplo, como país, y entonces esos filtros me arrojaron finalmente 100 artículos, ¿no? Entonces, eso es metodología, entonces hay que tenerlo claro y no hay que descartarlo al momento de realizar nuestra búsqueda, por favor. Eso es indicación para todos. Gracias, Elena. Complementando Diego, por favor. lo que dice Mario. Perdón. Mario. Sí. Miren, es bien interesante esto. Bueno, la primera pregunta era de cada archivo en Word va a corresponder a un artículo científico. Y la carpeta de esos Word, de artículos científicos, de esos recortes que se va a hacer de conclusiones y de resúmenes, es la materia prima de en vivo. Hasta ahí vamos. Ahora, lo que dice Mario de llevar el registro de la sistematización es muy importante. Y ojo con eso, ¿eh? Eso, ¿qué quiere decir? Que esto es también entre creatividad y pertinencia. Por ejemplo, entre lo que venía diciendo Ángel de algunas citas un poco longevas, pero que son importantes, etcétera, etcétera. Imagínense que hago una búsqueda, voy a hablar otra vez del concepto de agroecología, ¿no? Por ejemplo, si yo hago una búsqueda de la palabra clave agroecología a nivel global, entonces me van a salir algo así, como dice Mario, 5.000, ¿no? O 10.000 en todo de hace unos 50 años para aquí, ¿no? Para acá, 10.000. Pero a lo mejor lo que a mí me interesa son los últimos 5 años, ¿no? O los años en donde haya una cumbre que se está tratando este tópico, por ejemplo, ¿no? Y vamos a hablar de hace 10 años o 8 años, ¿no? Porque fue un parteaguas, esa cumbre, ¿no? A partir o desarrollo sustentable a partir de después de Río, ¿no? Por ejemplo.
Imagínense. Y entonces nosotros decimos, bueno, ahí tenemos 10,000 a lo mejor, ¿no? Pero entonces resulta que son muchísimas y decimos, vamos a querer entonces después de solamente los de 5 años. ¿Qué hago con los 15 años restantes? Podría ser, yo también es una, les voy a decir, esto es una propuesta. O sea, no todo está escrito, sino tiene que ser un grado de pertinencia y sistematización y que quede registrado en ustedes en el procedimiento. Yo agarré en los últimos 5 este concepto, la búsqueda y de los últimos 20 años, ¿no? Pero me enfoqué en los últimos 5 años. Analicé los últimos 5 años y los 15 años anteriores le clasifiqué o reclasifiqué los más citados. Y entonces agarré en 15 años atrás los 10 más citados documentos. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces aquí ya empieza a haber cierto grado de creatividad de la misma sistematización. Entonces, si yo digo, agarré los más citados, pues van a ser los clásicos. Es muy probable, o casi probable, que van a ser los clásicos. Y entonces yo puedo hacer un análisis de ese mismo concepto de los últimos 5 años, sin descartar los más citados en los últimos 15 o 20 años atrás, ¿no? Y entonces puedo hacer ese mi análisis, ¿no? Y entonces esto también depende mucho, y sobre todo como un ejemplo de creatividad, pero sin perder la sistematización, ¿sí? Ok, gracias, dejo el micrófono. Gracias, doctor. Creo que alzó la mano Diego. Por favor, Diego. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues realmente era con base a lo que comentó ahorita el doctor, quizás con un ejemplo que nos pudieran mostrar sería un poquito más didáctico para que pudiéramos, pues, subsanar algunas dudas, ¿no? Y quizás ahí saldrían más más detalle o más puntuales, ¿no? Ese era mi comentario. Sí, claro. De hecho, mañana, ahora sí que al inicio de la sesión, está programado precisamente presentarles un pequeño ejercicio que nosotros ya tenemos por ahí para, obviamente, ampliarles un poquito más esto que ustedes están realizando, ¿no? Entonces, primero es dejarle la espinita y ya mañana a ver esa parte, ¿sale? Entonces, aquí también comentaba Nancy, dice, para empezar entonces debemos hacer la búsqueda de los artículos, sí, guardar en una carpeta para después jalarla en vivo, sí, para aparte hacerlo del resumen y conclusiones en otro documento. No sé si ya quedaría claro, Nancy, que es un archivo de Word para cada documento, en el que va a contener obviamente pues el resumen, conclusiones, el título y demás, ¿no? Entonces, no sé si ya está, ok, ya, bien, Nancy, gracias. Entonces, ¿alguien más tiene un comentario, por favor? Bueno, miren, voy a compartir rapidito ya para ir cerrando esta primera sesión. Pues miren, aquí les muestro, vuelvo a repetirles, no tengo acceso a Scopus, pero conozco Scopus, así que en cuanto tenga, puedo ir haciendo acotaciones al respecto. Por ejemplo, yo aquí puedo buscar la palabra agroecología, por poner un ejemplo. Y voy a hacer la búsqueda y me va a arrojar la información. Hago un paréntesis, por ejemplo, en el caso de Scopus, pongo la palabra clave, por supuesto es en inglés, porque la base de datos es en inglés. Entonces pongo, por ejemplo, agroecology. Scopus me da la opción de yo decirle en dónde quiero que me busque que me realice la búsqueda. Si en todo el documento o en el título, resumen y palabras claves. Algo importante que hay que considerar en Scopus es que hay que darle donde diga palabras claves, título y resumen. Les voy a decir por qué. Si yo le dejo ahí que me busque en todo el documento, pues básicamente la base de datos, la búsqueda, me va a arrojar todo lo que encuentre en la base de datos de agroecología. Incluso puede haber un artículo que no hable sobre agroecología, pero que en alguna parte del texto mencionó agroecología y me va a aparecer también en la base de datos. Entonces, un poquito la precisión se cumple al seleccionar en este caso
título, resumen y palabras claves, ¿no? ¿Por qué? Porque al menos ya al realizar la búsqueda nos vamos a dar cuenta que nos va a arrojar la información que habla del tema en sí. Entonces, eso para el caso de Scopus, ¿no? ¿Qué sucede también en Scopus? Puedo utilizar dos palabras para buscar. Por ejemplo, yo necesito buscar agroecología e innovación, por así decirlo. Yo tengo que poner, perdón, en comillas, ¿no? Y anteponer después de la siguiente palabra un an. Voy a poner innovación, ¿no? Este es el caso para Scopus. Si yo utilizo una palabra compuesta, por ejemplo, puedo usar interacciones sociales. Es una palabra clave, tengo que usarla también entre comillas. Cuando solamente es una palabra simple, no es necesario utilizar las comillas, ¿no? Entonces, quien ya haya manejado base de datos, que quiero la mayoría, ¿no? Conoce un poquito de cómo se hace esto, entonces hay que tenerlo en consideración, solamente lo hago para recordarles. En el caso de Redalyc, ¿qué sucede? En el caso de Redalyc no hay esto de las comillas y demás, ¿no? Entonces aquí tenemos que buscar la palabra como tal, ya sea simple o compuesta. Entonces yo puedo poner aquí agroecología, entonces retomo nuevamente. Y realizar la búsqueda. Aquí van a ver que me va a arrojar pues toda la información que hay al respecto. Entonces se dan cuenta, hay 6.708 artículos sobre agroecología. Y aquí es donde uno empieza a tomar la decisión. Por ejemplo, en mi yo diría, bueno, yo necesito saber qué pasa en los últimos 3 años. Entonces voy a seleccionar, se dan cuenta del lado izquierdo, dice 20, 21 y 22. Entonces selecciono los 3 últimos años. Puedo seleccionar, por ejemplo, aquí si quiero solamente documentos en español, en portugués, inglés, en algún otro idioma o en francés. O puedo dejarlo sin marcar ninguno y que me salgan todos los documentos sobre esto, ¿no? Entonces, también puedo seleccionar sobre la disciplina, ¿no? En este caso voy a decir, bueno, me voy a poner un poquito estricto y me interesa todo lo relacionado con el área nada más de agrociencias. Entonces yo selecciono aquí agrociencias y digo, bueno, quiero ver qué pasa en el área de influencia de Redalyc, que básicamente es Latinoamérica y creo que Portugal, algo así. Entonces, yo seleccioné como filtro al menos los años y el área disciplinar, que en este caso sería agrociencias. Entonces, como ya seleccioné, puedo aplicar el filtro, que esto, como les mencionaba, es una cuestión de metodología, que yo lo estoy decidiendo por mi interés, y entonces, pues me arroja un total de 139 artículos que finalmente son los que yo voy a trabajar, ¿no? Entonces, esta misma lógica se puede hacer en Scopus. Scopus nos ayuda a poner filtros, ya sea por año, por el idioma, por el país, por el área disciplinaria, incluso hasta por editorial, algo así, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el criterio, vuelvo a repetir, va a depender del interés que tengamos cada uno con nuestra base de datos. Esto que les platiqué tiene la misma lógica con Scopus. ¿Qué pasa si alguien quiere usar, por ejemplo, Google Académico, Google Scholar, ¿no? Permítanme. Google Académico, Google Scholar, es un poquito más amplio en su búsqueda, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener un problema principal en buscar en Google Académico, que va a ser que nos va a arrojar toda la información que encuentre en la red, incluyendo reportes, incluyendo tesis, incluyendo cualquier artículo o documento, perdón, académico que alguien haya subido en la red. Por ejemplo, a mí en mi caso, me hace de alguien que diseñó, por ejemplo, un programa de un curso en algún lugar y subió ese programa del curso ahí, entonces me aparece como que si me hubieran citado, ¿no? Entonces, si yo pongo la palabra, aquí puedo ponerla de manera distinta, ya sea en español o en inglés, según me interese. Entonces, yo puedo poner agroecology, ¿no? Y me va a arrojar toda una búsqueda súper amplia también. ¿Qué puede haber aquí? Que
lo que hace Google es que me va a arrojar cualquier documento en el que se mencione la palabra agroecología, ¿no? Eso puede tener un problema, digamos, porque nuestro margen de información va a ser sumamente amplio, ¿no? Porque al ser Google un buscador pues prácticamente universal, aquí vamos a encontrar incluso información que está en Scopus y que también está aquí. Entonces hay que tener cierto cuidado en eso y de la información que nos menciona. Sin embargo, también podemos aplicar los filtros, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el caso de aquí solamente tenemos el de los años, podemos acotar al periodo que nos interese o un intervalo de tiempo que nos interese. Y aquí me da la opción de ordenar ya sea por relevancia o por fecha. Entonces, aquí puede haber, aquí lo tengo seleccionado por relevancia. Si se dan cuenta, aquí me aparece pues, uno del 2009. Y así sucesivamente, dependiendo según lo que considera aquí relevancia, ¿no? Por ejemplo, este documento, al parecer, no es un artículo, sino como un reporte, ¿no? Aquí hay un libro, este sí es de revista, este también sí es de revista, este también. Pero si buscamos más a detalle, vamos a encontrar artículos de diferente tipo, ¿no? Entonces eso también hay que considerarlo el interés. Eso no está mal, ¿eh? Incluso para el software o para lo que vamos a realizar, sería bastante interesante tener información de diferentes fuentes. Entonces, quien decida hacerlo, por supuesto, estaremos apoyando también esa iniciativa y en el seguimiento, si así lo consideran, pues lo pueden realizar sin ningún problema. Entonces, eso es lo que podemos, lo que puedo, comentarle de manera genérica. Vuelvo a abrir el micrófono por si alguien tiene alguna duda o comentario al respecto, la podemos subsanar, por favor. Sí, Magnolia, adelante. Sí, solo para terminar de corroborar, mencionas que dentro de nuestras 60 bibliografías que tenemos que bajar pueden ser libros, pueden ser artículos de revisión, pueden ser artículos de investigaciones, a lo mejor capítulos del libro. Sí. Ok, en cualquier idioma, tanto inglés como español o... Sí, pero aquí obviamente en este caso si tenemos esa para evitar lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Ajá. La diferencia entre subirlos tal y como están a extraer el resumen y conclusiones que al extraerlo nos obligaría a tenerlos en un solo idioma, ¿no? Entonces en el caso de que tengas algún documento en otro idioma, pues las conclusiones y resumen sí tendríamos que tenerlo en español, si es que tu idioma de trabajo sería español. Ok, sí, o sea, si tengo artículos en inglés, el resumen y la discusión, la conclusión en Word sería en español, ¿no? Así es, sí. Ok, sí, gracias, Mario. Perfecto. ¿Algún otro comentario, duda, doctor Felipe? Por el momento no, Mario. No. Adelante. Okay. Bueno, entonces, si no hay otra duda, pues estaríamos cerrando con esta primer sesión. Entonces, vuelvo ahora a preguntar nuevamente, ¿alguna duda, comentario? Bueno, pues, entonces, doctor, pues, cerraríamos entonces, ¿no? Con la sesión del día de hoy. Así es. Y pues ya retomaríamos mañana con los pendientes que tenemos, que sería platicar un poquito de un ejemplo ya práctico.